¿verdad? A esto lo llamábamos nosotros activación de la glucosa, que consistía en su fosforilación para que esta glucosa ya no pudiese que salir de la célula. Para esto les dije que existían un grupo de enzimas quinasas, que estas se iban a llamar glucoquinasas y exoquinasas, respectivamente para el hígado y para el resto de los tejidos. Y yo les mencionaba que una vez que una célula fosforilaba a una glucosa, esta célula ya no iba a dejar salir a esta glucosa porque no existían las enzimas fosfatasas para las glucosas, y que estas enzimas fosfatasas para las glucosas son las que van a quitar a los fosfatos de la glucosa. Entonces les mencioné que únicamente había un tejido en nuestro organismo que podía quitar el fosfato a la glucosa, y era, dijimos, el hígado. Era el único, porque el hígado tiene una enzima fosfatasa de la glucosa que se llama glucosa 6-fosfatasa, ¿verdad? Y entonces dijimos que el hígado era el único tejido de nuestro organismo que podía dejar salir ¿qué? Glucosa. Entonces el hígado tanto podía permitir la entrada de glucosas como también podía permitir las salidas de glucosas. Por esta razón les mencioné que el hígado era el órgano encargado de nuestra normoglucemia, que dijimos que era la normoglucemia, por los valores normales de glucosa en sangre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si se elevaban los niveles de glucosa en sangre, el hígado agarraba mucha glucosa para bajar estos niveles de glucosa a lo normal. O si los niveles de glucosa en sangre empezaban a disminuir, el hígado desfosforilaba glucosas para dejarlas ir al torrente sanguíneo y elevar los valores normales de glucosa en sangre. Entonces, por esta sencilla razón, el órgano encargado de mantener los niveles de glucosa en sangre de nuestro organismo de manera permanente y constante es el hígado. Bueno, nosotros ya teníamos que la glucosa se fosforilaba y la glucosa entraba a la célula, y yo les dije que se fosforilaba en el carbono número ¿qué? En el carbono número 6. Y entonces partíamos de una glucosa que se llama glucosa 6-fosfato. Hace referencia únicamente a este nombre, a la posición y al lugar en donde está la fosforilación de la glucosa. Como se está fosforilando en el carbono número 6, pues se llama glucosa 6. Y como se le está poniendo un fosfato, pues entonces por eso se llama glucosa 6-fosfato. Y dijimos que la glucosa 6-fosfato era una glucosa intracelular. ¿Cómo estamos tan seguros que es una glucosa intracelular? Porque ya está ¿qué? Fosforilada. Y si ya está fosforilada es que ya está dentro de ¿quién? Dentro de una célula. Cuando nosotros hablamos de glucosa sola, estamos hablando de una glucosa que es extracelular. ¿Por qué extracelular? Porque no la han fosforilado, por lo que significa que no se ha metido a ninguna célula. Porque si se hubiese metido a una célula, ya estuviera fosforilada. Entonces, la glucosa sola es una glucosa extracelular, y la glucosa fosforilada es una glucosa intracelular. ¿Me explico en ese punto? Bueno, ahora entonces les dije que en sí las glucosas se interiorizaban a las células a través de unas proteínas facilitadoras, ¿verdad? Y estas proteínas facilitadoras son unas proteínas llamadas GLUT, que son las proteínas acarreadoras de glucosa. ¿Se acuerdan de las GLUT? De las GLUT, proteínas acarreadoras de glucosa. Estas proteínas acarreadoras de glucosa son las proteínas facilitadoras de las glucosas. Entonces, Ya,
El micro. Perdón, regresé. Todo me pasa. El asunto es que las proteínas acarreadoras de glucosa, niños, son las proteínas que en realidad están metiendo la glucosa a la célula. Pero estas GLUT, les dije que hay varios tipos de GLUT. De hecho, hay un fregatatán de tipos de GLUT. Las más elementales son de la GLUT 1 a la GLUT 5. Las más elementales. Así, GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, GLUT 5. GLUT, así como se escucha GLUT por sus siglas en inglés de proteínas acarreadoras de glucosa. Ahora, estas, algunas dependen de la insulina para su activación y otras no dependen de la insulina para su activación. Como ustedes ya bien lo saben, la insulina es la hormona que hace que los niveles de glucosa en sangre bajen, ¿no? La insulina. La insulina hace que los niveles de glucosa en sangre bajen porque la insulina activa a las GLUT. Y al activar a las GLUT, entonces, ¿qué hacen las GLUT? Acarrean glucosa del exterior al interior. Y si las GLUT acarrean glucosa del exterior al interior, entonces, ¿qué creen que está pasando con los valores de glucosa en sangre? Están bajando. Entonces, pero si se dan cuenta, no es en sí la insulina la que está metiendo la glucosa a la célula, sino es la insulina que está activando ¿a quién? A las proteínas acarreadoras de glucosa, para que estas, cuando se activen, empiecen a interiorizar a la glucosa, ¿no? Empiezan a acarrear a la glucosa. Si no hay insulina, pues ¿quién activa las GLUT? Pues nadie. Y si no activan a las GLUT, pues las GLUT no acarrean ¿qué? Glucosa. Y si las GLUT no acarrean glucosa, entonces ¿qué empieza a pasar con los niveles de glucosa en sangre? Se empiezan a elevar, así de simple. Ahora, no todas las GLUT necesitan insulina. Yo les mencioné, creo alguna vez, que hay unas GLUT que no necesitan insulina para su activación. Pero, por ejemplo, las GLUT del músculo esquelético, que es de lo más que tenemos y es donde más se gasta glucosa, las GLUT de nuestro músculo esquelético sí necesitan insulina. De tal manera que para que la glucosa se meta a las células de nuestros músculos sí necesitan forzosamente la presencia de ¿qué? De insulina, para que sus GLUT se activen. Entonces, y además, pues nuestro músculo, vuelvo a decir, es uno de los tejidos más abundantes que tenemos y es uno de los tejidos donde más glucosa se va a utilizar pues para su metabolismo, ¿no? Para su activación y para su producción de energía. Pero les mencioné que hay tejidos que no necesitan de la insulina para meter la glucosa, porque hay tejidos que normalmente sus GLUT están activas. Y les mencioné, por ejemplo, el hígado. El hígado no necesita insulina para meter la glucosa a la célula, porque el hígado, sus GLUT que él tiene en su membrana celular están activas con o sin insulina. De tal manera que le da lo mismo al hígado si hay o no hay que insulina, porque al final de cuentas sus proteínas acarreadoras de glucosa no necesitan de quién, no necesitan de la insulina. Pero también, por ejemplo, las células de nuestro cerebro. Las células del cerebro, por ejemplo, tampoco necesitan insulina, porque las neuronas, sus GLUT que ellas tienen, son unas GLUT que están permanentemente activas, con o sin insulina. Pero, vuelvo a insistir, hay otros tejidos en donde obligatoriamente sus GLUT no están activas y forzosamente se necesita la presencia de ¿quién? De la insulina para que estos tejidos puedan interiorizar ¿qué? Glucosas. Y el más representativo de ellos es el músculo esquelético, el más representativo. Por ejemplo, también las células adipositarias. Los adipocitos, por ejemplo, también necesitan de la insulina. Hay muchos tejidos que necesitan insulina, ¿no? Pero no son todos. Y esto, vuelvo al punto, esto se debe a la activación de las GLUT, no a que necesiten o no necesiten. Oye, pero no están sus cámaras prendidas, lo voy a reprobar todo, ya estoy por cerrar el semestre. Hasta ahorita que lo estoy viendo. Entonces, ahí estamos viendo que entonces no todas las células o no todos los tejidos están necesitando de ¿qué? De insulina para interiorizar a las glucosas. Pero bueno, supongamos que ya se interioriza la glucosa en un tejido por X o Y razón, con o sin presencia de la glucosa, como haya, de la insulina, como haya sido.
se están fosforilando en el carbono número ¿qué? 6. Y entonces estamos formando glucosa ¿qué? 6-fosfato. Y yo ya les dije que desde el momento en que yo ya digo glucosa 6-fosfato, me estoy refiriendo a una glucosa que está ¿qué? Interiorizada, a una glucosa que ya está dentro de una célula que fue fosforilada por las glucoquinasas o que fue fosforilada por las hexoquinasas y que fue interiorizada a través de las proteínas acarreadoras de glucosa, de la GLUT1 a la GLUT5. Ya todo eso está atrás. El asunto es que ya tengo la glucosa 6-fosfato dentro de la célula. Punto. Ahora el asunto importante es, ¿y qué va a pasar con esta glucosa 6-fosfato al interior de una célula? Bueno, pues van a pasar un chingo de cosas. Muchas cosas van a pasar con estas glucosa 6-fosfato. Una de las principales, y por decir lo principal que ocurre, y que no lo voy a ver esta clase porque son las siguientes clases que vamos a ver, es que la glucosa se destruya a través de un proceso que se llama glucólisis. Eso es lo primero que le va a ocurrir a una glucosa cuando se interioriza una célula. Va a destruirse por glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Pues su propio nombre lo dice, glu de glucosa y lisis, destrucción. Entonces, ¿qué significa glucólisis? Pues literalmente significa que destrucción de la glucosa. La glucosa se va a destruir a 2 moléculas de piruvato. Eso es la glucólisis, digo. Que la glucosa 6-fosfato pasa a ser 2 moléculas de piruvato. Los piruvatos tienen 3 carbonos y las glucosas, ¿cuántos carbonos tienen? 6. Entonces, pues, ¿cuántos piruvatos pueden salir de la destrucción de la glucosa? Pues 2, porque 3 más 3 son 6, son los 6 carbonos de la glucosa. Entonces, la glucólisis es la destrucción de la glucosa 6-fosfato a 2 moléculas de ¿qué? De piruvato. No voy a entrar en detalles de la glucólisis porque lo voy a ver más adelante. Lo único que les voy a decir es la finalidad de la glucólisis es la producción de la energía, la producción de ATP. Dicho de otras maneras, la glucólisis tiene como función fundamental satisfacer las necesidades energéticas de la célula. ¿Cuál es la función fundamental de la glucólisis, niños? Satisfacer las necesidades energéticas de la célula. Esa es la función fundamental de la glucólisis. Quiere decir entonces, niños, y esto va de la mano con la función principal de los carbohidratos. ¿Se acuerdan cuál es la función principal de los carbohidratos? Fuente energética, ¿no? Entonces, satisfacer las necesidades energéticas. Entonces, cuando una glucosa 6-fosfato, niños, se destruye por glucólisis, lo va a hacer con la finalidad de satisfacer las necesidades energéticas. ¿Por qué les tengo que decir esto? Porque yo voy a ver ahorita, voy a explicarles otros procesos que tienen que ver cuando las necesidades energéticas ya están satisfechas. ¿Y qué significan que las necesidades energéticas ya estén satisfechas? Que la glucosa ya no se va a estar, ¿qué? Ya no se va a estar, ¿qué? Destruyendo. Destruyendo, eso significa. O sea, el punto que yo quiero aquí es, si las necesidades energéticas ya están satisfechas, la glucosa no se va a estar destruyendo a lo bruto. En la célula, niños, hay todo, menos hacer cosas estúpidas y que no se necesitan. No. La célula no anda gastando en estupideces y en tonterías. Se ocupan, se hacen, no se ocupan, no se hacen y se acabó. No hay vuelta atrás. En la célula no hay procesos inútiles o procesos dioquis. No existe eso. Se necesita, se hace. No se necesita, no se hace. Punto. Ahora, si las necesidades energéticas ya están satisfechas, ¿creen entonces que se va a seguir destruyendo glucosa para producir energía?
Pues no va a ocurrir. Aunque insisto, vuelvo otra vez al punto, yo quiero que lo confunda porque pues me andan inventando cosas. Cuando una glucosa se interioriza a una célula como glucosa 6-fosfato, lo primero que va a hacer es destruirse para satisfacer las necesidades energéticas. O sea, niños, créanmelo, les juro por Dios santo, una glucosa puede hacer un friegatatal de vías metabólicas, pero un friego de vías metabólicas, un friego a partir de la glucosa 6-fosfato, un friego de vías. Sin embargo, antes de hacer cualquier vía, lo primero que va a hacer esa glucosa es destruirse para satisfacer las necesidades energéticas. Oye, ¿la glucosa 6-fosfato puede hacer gluconeogénesis? Sí puede hacer. ¿La glucosa 6-fosfato puede ser vía de las pentosas? Sí puede hacer. ¿La glucosa 6-fosfato puede ser vía de los polioles? Sí, también puede ser vía de los polioles. ¿La glucosa 6-fosfato puede hacer, no sé, la vía del sorbitol? Sí, también lo puede hacer. ¿Todo lo puede hacer la glucosa 6-fosfato? Sí, todo lo puede hacer la glucosa 6-fosfato. Todo eso puede hacer. Oye, ¿pero qué va a hacer primero? Glucólisis, punto. O sea, puede hacer un fregatatal de cosas, pero lo número uno que va a hacer es glucólisis, porque su función principal, primaria, es satisfacer las necesidades energéticas de la célula. Y para satisfacer las necesidades energéticas de la célula, lo primero que tiene que hacer es glucólisis. ¿Vale? ¿Me explico o no me explico? Bueno, pero yo ya estoy hablando en una situación hipotética en donde las necesidades energéticas de la célula ya están, ¿qué? Satisfechas. Y si ya están satisfechas, yo les pregunto, ¿esta glucosa 6-fosfato va a seguir destruyéndose por glucólisis? No, porque sus necesidades energéticas de esa célula ya están, ¿qué? Satisfechas. Y si ya están satisfechas, entonces ya no va a haber, ¿qué? Glucólisis. Ahora, es tan importante la glucosa para el metabolismo de la célula, niños, que cuando las necesidades energéticas están satisfechas, la célula empieza a almacenar glucosa. Empieza a almacenar glucosa en forma de glucógeno. Entonces, ¿qué es el glucógeno, niños? Les acabo de decir, ¿qué es el glucógeno? Glucosa almacenada. Una forma de almacenamiento ¿de qué? De glucosa. Entonces, ¿cómo almacenan nuestras células a la glucosa? La almacenan como glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Un almacenamiento ¿de qué? De glucosa. Pero yo te pregunto, pequeña criatura de Dios, ¿hasta cuándo empezamos a almacenar glucosa en forma de glucógeno? Pues ya que ya están satisfechas las necesidades energéticas de la célula. Yo te pregunto a ti, ¿ustedes van a poder ahorrar dinero si primeramente no satisfacen sus necesidades diarias que tienen que pagar? Imagínate que ustedes ganan 5,000 pesos y dicen, no, voy a ahorrar los 5,000 pesos. Y te voltea a ver todo el mundo, pues te está bruto. Oye, le dice, ¿y ya pagaste el agua? No, y no puedes vivir sin agua, estás idiota si no pagas el agua. Ay, ¿cuánto es del agua? 1,000. Ah, pues ya me quedó 4,000. Oye, ¿y ya pagaste el internet? No, y pues lo tienes que pagar si quieres, pues ahí van otros 1,000. Oye, si ya pagaste la comida, ¿qué vas a tragar en todo este mes? No, pues no sé, pues ahorra, pues mínimo de comida se te van otros 2,000. Entonces, ¿con cuánto te quedaste? Con 1,000 pesos. Y dices tú, pues, oyes, y se te fregó el carro y te cobró 1,000 pesos el mecánico. Yo te pregunto, ¿ahorraste algo? Pues no, porque primeramente tenías que satisfacer tus propias ¿qué? Necesidades básicas de supervivencia. Pero si en siguiente quincena ganaste 10,000, 1,000 de la comida, 2,000 de la comida, 1,000 de la luz, 1,000 del agua, 1,000 del mecánico, todavía te siguen quedando ¿qué?
5,000, entonces ahora ahí sí decides que almacenar, voy a empezar a ahorrar porque ya te sobró, pero primero satisfaciste todas tus ¿qué? Necesidades. Y una vez que se satisfajo tus necesidades y todavía te quedó glucosa, todavía te quedó dinero, decidiste que ahorrarlo, almacenarlo en forma de un ahorro. Lo mismo le pasa exactamente a la célula. La célula le entra glucosa y en cuanto le entra glucosa a una célula, no es para, ay, la voy a almacenar, está así, idiota. Le dicen, güey, o sea, primero satisface las necesidades metabólicas del ejercicio, de todo lo que hay que hacer. Y si tú satisfaces todo eso y todavía te queda mucha glucosa, entonces almacénala en forma de ¿qué? De glucógeno. Pero primero satisface tus ¿qué? Tus necesidades metabólicas y energéticas. Bueno, yo les pregunto a ustedes, pequeños seres de Dios extraños, ¿cuándo creen ustedes que vamos a tener glucosa a lo bruto hasta para tirar? ¿Cuándo creen que vamos a tener glucosa hasta para tirar? ¿Después de comer? Pues después de comer, claro. Y más si tragan pura porquería como tragan. Puras harinas, puros sushis, puro arroz, pura glucosa, puro almidón. Si ustedes se tragan eso, están llenando a su cuerpo de glucosa a lo bruto, a lo bruto, a lo bruto. Y eso se conoce como el pospandrio. O sea, después de comer, el pandrial, pues, pospandrial. El pospandrio, después de haber comido. Cuando nosotros comemos en nuestro pospandrio, tenemos tanta glucosa que la glucosa literalmente primero se mete a la célula y satisface las necesidades energéticas, ¿vale? Cuando se satisfajeron las necesidades energéticas y todavía sigue habiendo mucha glucosa porque estamos en un pospandrio, entonces se pregunta a la célula, oigan, ¿y ahora qué hacer? Hay mucha glucosa. Ya las necesidades energéticas en este momento ya están satisfechas. Ya nadie de nuestras células de ninguna parte necesita glucosa. En este momento todo el mundo ya está energéticamente satisfecho, pero aún así sigue habiendo mucha glucosa. Entonces dice la célula, ¿qué hacemos con este exceso de glucosa? Pues hay que entonces ¿qué? Almacenarlo en forma de ¿qué? De glucógeno. Y entonces se empieza a echar a andar una vía que se llama la glucogenogénesis. Es lo mismo, fregadera. Glucógeno, digan glucógeno, nada más que pongan la terminación génesis. Entonces es la glucogenogénesis. O si no la quieren llamar así, la glucogenogénesis, vuelvo al punto, pongan glucógeno y luego génesis junto. Glucogenogénesis. ¿Qué significa génesis? Pues formación, ¿no? Entonces, ¿qué será la glucogenogénesis? Por la formación de ¿qué? De glucógeno. O hay una versión más corta que es la glucógeno, ay ya, qué bruto soy, la glucogénesis. Glucogénesis. Como la quieran llamar, es la misma fregadera, la glucogenogénesis o glucogénesis. Es la formación de ¿qué? De glucógeno, ahora sí, a partir de glucosa 6-fosfato. La glucólisis, ¿cuál era? Era la formación de 2 piruvatos a partir de ¿qué? De glucosa 6-fosfato. Y ahora la glucogenogénesis, ¿qué es? La formación de glucógeno a partir de ¿qué? De glucosa 6-fosfato. Si se dan cuenta es lo mismo, o sea, es que a partir de la glucosa 6-fosfato les dije se puede hacer un fregatatal de ¿qué? De vías metabólicas, muchas. ¿Esta glucosa 6-fosfato se puede convertir en 2 moléculas de piruvato? Sí, a partir de un proceso que se llama glucólisis. ¿Pero esta glucosa 6-fosfato se puede convertir en glucógeno? Sí, a partir de un proceso que se llama glucogénesis. Sí. Ahora, ¿quién va a determinar que esta glucosa 6-fosfato se convierta en 2 piruvatos o que esta glucosa 6-fosfato se convierta en glucógeno? Si están satisfechas las necesidades energéticas, ¿no? Pues claro, siempre son las necesidades energéticas. Ahora, si no hay necesidades, si las necesidades energéticas no están satisfechas,
¿Ustedes creen que van a estar ahorrando glucosa en forma de glucógeno? Por Dios, o sea, piensen un poquito. Claro que no se puede ahorrar si todavía no tienes satisfechas tus necesidades energéticas. Será como ustedes una tontería, una estupidez pensar de que, ay, voy a ahorrar dinero aunque no tengo dinero. Güey, no manches, ganaste 100 pesos y debes 5,000 pesos. Ay, yo lo voy a ahorrar. ¿Cómo fregado los vas a ahorrar, güey, si tienes 100 pesos y debes 5,000 pesos? Pues no, o sea, no puede caberte en tu cabeza eso. Lo mismo es exactamente la célula. Ya me imagino la célula, ay, voy a ahorrar glucógeno, voy a ahorrar glucosa en forma de glucógeno. Oye, célula, pero ni tan siquiera hay energía todavía. Ajá, pero no importa. No, estás bien bruta. O sea, aquí lo que manda todo son las necesidades energéticas. Es más, la glucosa 6-fosfato puede hacer otra vía que se llama vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato va a formar principalmente ribosa 5-fosfato. Y la ribosa 5-fosfato, niños, es un precursor bien importante de la síntesis de ácidos nucleicos. Pero si ustedes me dicen, oye, doctor, la ribosa 5-fosfato, ¿a partir de qué se forma? A partir de glucosa 6-fosfato en una vía que se llama vía de las pentosas fosfato. Entonces, ahorita yo les estoy dando únicamente, niños, 3 ejemplos de 3 cosas que se pueden formar a partir de la glucosa 6-fosfato. ¿Cuáles 3 cosas les acabo de decir que se pueden formar? Piruvatos, glucógeno y ribosa 5-fosfato. A partir de la propia glucosa 6-fosfato. A partir de sí, pero la glucosa 6-fosfato puede ser glucólisis. La glucosa 6-fosfato puede hacer glucogenogénesis. La glucosa 6-fosfato puede hacer vía de las pentosas fosfato, sí, pero ¿qué va a determinar que la glucosa 6-fosfato haga vía de las pentosas fosfato? Yo les pregunto. Lo primero sería la glucólisis. Recuerden, eso es de ley. Si las necesidades energéticas ya están satisfechas, ahora nos vamos al ahorro. Y entonces ahorramos. Y si todavía nos sigue quedando mucha glucosa, hacemos otras cosas con ella. ¿Vale? Entonces, hay glucosa, hay glucólisis, se llenó el almacenamiento y todavía sigue quedando, vamos a hacer otras vías. Pero todo a partir de ¿quién? De la glucosa 6-fosfato. Entonces, yo les pregunto, ¿cuándo vamos a hacer glucogenogénesis? Pues cuando las necesidades de la célula ya estén satisfechas. ¿Y eso cuándo ocurre? Ya les dije ahorita. A ver. Cuando hay glucosa de más. ¿Cuándo? No, cuando ya, o sea, cuando la glucosa 6-fosfato ya se hizo lo de 3 y 3. Ocurre? Después de comer. Pues después de comer. Yo le pregunto a ustedes, pues es cuando, o sea, después de comer estamos haciendo glucogenogénesis nosotros, después de haber comido, porque es cuando tenemos muchos niveles de glucosa en sangre y tenemos hasta para ahorrar, ¿vale? Ahora yo les pregunto, ¿y para qué ahorran ustedes dinero? Digo, si es que ahorran dinero. ¿Para qué ahorran ustedes dinero? Para tener, pues, por si acaso, para tener para cuando haya ¿qué? Necesidad, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, la glucosa, la célula, ¿para qué ahorrará glucosa en forma de glucógeno? Para cuando la necesite. Y yo les pregunto, ¿todo el fregado día se la pasan tragando ustedes, sí o no? No, ¿verdad? O sea, ustedes comen ahorita y duran 5 o 6 horas sin comer. Y yo les pregunto, esas 5 o 6 horas sin comer no le están aportando glucosa a su organismo y no se mueren. No, porque la célula tiene reservorios ¿de qué? De glucosa. Y durante esas 5 o 6 horas que tú no estás tragando, la célula ¿qué está haciendo? Destruyendo ese glucógeno que almacenó.
¿Para qué lo está destruyendo? Para producir ¿qué? Glucosas y liberarlas para que los niveles de glucosa sigan estando ¿qué? Normales. A este proceso, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama la destrucción del glucógeno? ¿Glucogenólisis? Glucogenólisis. Entonces, la glucogenólisis es lo mismo que la glucogénesis. No. Pero ahora, si ustedes me preguntan, doctor, ¿y qué es la glucogenólisis? Es la destrucción de glucógeno a glucosa 6-fosfato. Si se dan cuenta, es lo inverso, ¿no? ¿Qué era la glucogénesis? Formación de glucógeno a partir de glucosa 6-fosfato. ¿Y ahora qué es la glucogenólisis? La formación de glucosa 6-fosfato a partir de la destrucción ¿de quién? Del glucógeno. Yo les pregunto, ¿cuándo vamos a destruir este glucógeno? Cuando ocupemos glucosa y no hayamos comido. O sea, durante todo el ayuno que tengamos. Normal. Entonces yo les pregunto, ¿la glucogénesis y la glucogenólisis son vías antagónicas la una de la otra, sí o no? Para que Sí. entiendan, pues opuestas. ¿Son opuestas, sí o no? Sí. Sí. Ahora la pregunta es, ¿pueden ocurrir de manera simultánea? ¿Por qué no, Melissa? Pues no, porque, o sea, se supone que una la estás haciendo porque acabas de comer, ¿no? Y pues tienes todo el tanque lleno. Entonces, ¿para qué vas a destruir si tienes todo el tanque lleno? ¿Y la otra? La glucogenólisis. Ajá. ¿La vas a hacer O sea, cuándo? esa la vas a hacer cuando, o sea, tienes, ¿Cuándo? cuando ocupas energía, pero no acabas de comer, ajá, ¿no? No hay con qué satisfacer, entonces hay que Ajá. destruirla. Y yo te pregunto, ¿y en este momento estarás pensando en ahorrar? No. Pues, son vías antagónicas, niños, no pueden coexistir. Sería una estupidez pensar que yo estoy formando glucógeno y que a la vez lo estoy destruyendo. A ver, voy a ver, ¿cuál es la finalidad de la glucogenólisis? Destruir glucógeno para que haya glucosa 6-fosfato. Oyes, ¿y cuál es la glucogénesis? Forma glucógeno a partir de glucosa 6-fosfato. Si hay muchas, güey, pero si no hay glucosa 6-fosfato, estás destruyendo tu glucógeno porque no hay glucosa 6-fosfato. Y si estás destruyendo glucógeno porque no hay glucosa 6-fosfato, ¿pensarás en ahorrar glucógeno en forma de glucosa 6-fosfato en forma de glucógeno? No, pues es imposible. Son vías antagónicas que no pueden coexistir de manera simultánea. Esto métanselo en su cabeza. Las vías antagónicas no coexisten de manera simultánea. ¿Pueden ocurrir en la misma célula? Claro que pueden ocurrir en la misma célula y van a ocurrir en la misma célula, mas no van a ocurrir de manera que simultánea. Porque, por ejemplo, la glucogenólisis está en el ayuno y la glucogénesis está en el pospandrio. ¿Puede ser que de manera simultánea ustedes estén en ayuno y pospandrio? Pues no, es imposible. Entonces, si es imposible que ustedes estén de manera simultánea en un ayuno y en un pospandrio, así de imposible entonces también es que esté de manera simultánea ¿qué? La glucogenólisis y la glucogénesis. ¿Me explico o no me explico? Entonces, nosotros vamos a almacenar glucosa en forma de glucógeno cuando haya un exceso de glucosas y sobreglucosa y las necesidades energéticas estén satisfechas, entonces ahí pensaremos en almacenar glucosa.
¿En forma de qué? De glucógeno. Se llena el reservorio y sigue habiendo todavía mucha glucosa y las necesidades energéticas ya están satisfechas. Adivinen qué va a pasar ahora con ese exceso de glucosa. Llega la glucosa y dice, ok, ya vamos a hacer glucólisis, no está bruto, las necesidades energéticas ya están satisfechas. Ok, bueno, entonces vamos a hacer glucogénesis, estás bien bruto, los reservorios de glucógeno ya están llenos. Ay, dice la glucosa, ¿y ahora qué hago? Es que esta persona tragó de más, tragó un friega total, es una tragón de primera. Y aquí hay mucha glucosa y las necesidades energéticas ya están satisfechas. Los reservorios ya están llenos. Entonces dice la glucosa, ¿y ahora qué hago? Entonces dice la célula, no te preocupes. Yo puedo agarrarte a ti glucosa 6-fosfato y convertirte en grasa. Y vamos a almacenarte ahora como grasa. Y empezamos a almacenar la pella va creciendo, la pella. ¿Y qué estamos haciendo? Almacenando el exceso de glucosa en forma de grasa para que en un posible futuro no posible lo utilicemos. ¿Por qué? Porque a las 2 horas vuelven a tragar y otra vez se vuelve a hacer lo mismo. No, dice la grasa, porque a lo mejor puede ser que esta persona ya no trague más adelante y que a las 2 horas otra vez vuelve a tragar. Entonces, entonces ¿qué hacemos? Ustedes, yo les pregunto, se están acabando, aunque sea el glucógeno, güey, no dejas tú ni tan siquiera el glucógeno se acaba. Si ni el glucógeno se acaba, ¿ustedes creen que van a utilizarse las grasas? Menos. Y vuelven a tragar y vuelve a almacenarse, vuelven a tragar, vuelve a almacenar y pues estamos almacenando. Bueno, a grandes rasgos, esto vendría siendo glucogénesis, glucogenólisis. Voy a seguir en la siguiente sesión de mañana hablando de lo mismo, de glucogénesis, glucogenólisis. Hablar de los procesos ya, pero lo que yo quiero que entiendan es procesos. ¿Qué son, cuándo ocurren y por qué ocurren? Eso es lo que me interesa. ¿Sale, vale? ¿Alguna duda? ¿No? Bye. Sale, profe.